Hoy vamos a compartir la reflexión del día basada en la primera lectura de la liturgia de la palabra del día jueves, mayo 28, 2020. Tomada de los Hechos de los Apóstoles, es el texto que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo de Pascua. Está tomado de dos capítulos, está un poco picoteado el texto. Capítulo 22, versículo 23 y el capítulo 23 de los versículos 6 al 11. La puede buscar hoy la lectura en medio que usted utilice para leer la palabra de Dios del día, sea un libro, sea un misal o sea la internet. Pero nos presenta un momento muy interesante en la vida de San Pablo y por eso tenemos aquí su ícono, un ícono que a mí me gusta muchísimo. Me lo regaló un sacerdote ortodoxo griego que en una peregrinación de los pasos de San Pablo visitamos su taller y él me lo regaló, me lo dedicó por detrás y esa es su obra. Y este es Pablo con la palabra San Pablo, Agio Paulus, aquí en griego. Pablo está de visita en Jerusalén y en Jerusalén es arrestado por el Sanedrín. El Sanedrín es este cuerpo de hombres sacerdotal, religioso, son los que básicamente dictaban, por así decirlo, el culto en el templo, los que dirigían el culto. Muchos de ellos eran sacerdotes del templo, de una clase sociopolítica y económica muy alta en la ciudad de Jerusalén. Y Pablo ya venía con fama de hereje en el Sanedrín de Jerusalén. Porque Pablo cuando predicaba en las diferentes sinagogas de las diferentes ciudades a las que llegaba y eventualmente terminaba predicando en la arena pública a judíos y a no judíos. Pues es arrestado y el Sanedrín le hace un juicio religioso donde el propósito es encontrarlo culpable de herejía. Y si era encontrado culpable de herejía, pues el Sanedrín tenía el derecho a ejecutarlo por hereje. No tenía el permiso, porque solamente los romanos, donde estaban ocupando y era una provincia, era lo que podían ejecutar. Pero si los romanos le daban permiso, pues el Sanedrín hubiese ejecutado a San Pablo, apedreándolo o estrangulándolo. Pablo sabe que su vida está en peligro, pero Pablo no es mansa paloma. Eso a mí siempre me gusta enseñarle eso a la gente. Pablo es un hombre muy fuerte, muy pícaro, muy inteligente con su mente. Y Pablo sabe qué tipo de Sanedrín tiene delante. Es un Sanedrín dividido en dos bandos archienemigos que se detestan, que eran fariseos y saduceos. La razón principal religiosa era que los saduceos negaban la resurrección de los muertos, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y eso lo puedes ver en el texto de hoy. Pablo es fariseo, viene de una familia farisea, estudió con uno de los grandes maestros fariseos de su época y muy astutamente lo que dice en un momento del texto es como levanta la mano y dice, yo quiero decir algo. Lo que dice es, yo soy fariseo, hijos de fariseos y creo en la resurrección. Pablo sabe que en el momento que él dijera eso, toda la atención se iba a quitar de él y se iba a volcar dentro del mismo Sanedrín por la división que había. Y así ocurre. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que se formó tremendo altercado, tremenda pelea entre los miembros del Sanedrín. Pablo es sabio. Pablo sabe que si tus enemigos están divididos, lo único que tienes que hacer es explotar la división que existe dentro de tus enemigos para tú salvarte el pellejo. Y eso fue lo que hizo. Fue tanta la pelea que en un momento los fariseos se alteran, que hasta ese momento querían encontrar a Pablo culpable de herejía y gritan ellos, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre, lo habían estado encontrando hacía unos minutos, ahora de buenas a primeras no lo encuentran, porque lo que les interesa ahora es la pelea con los saduceos. Parece que a Pablo lo querían cada uno alar para su bando, porque el texto dice que llegaron las autoridades romanas y se los arrebataron de las manos porque temían que lo despedazaran. Utilizan ese verbo, lo cual indica de que estaba en el medio de dos bandos y cada uno lo alaba por un lado y el otro lo alaba por el otro. Pablo sabía
que él no podía darse el lujo de morir en ese momento en Jerusalén, mucho menos en manos del Sanedrín. Le faltaba mucho que hacer, se sabía que su misión no estaba completa y el texto termina diciendo que ese momento le llegará cuando se enfrente a las autoridades en Roma, pero no iba a ser en Jerusalén. Él tenía que desprenderse de aquella situación de alguna forma y lo consiguió, utilizando astucia, utilizando el conocimiento, utilizando un poco hasta de picardía. Como que él dijo, yo lo único que tengo que hacer es lanzar esta piedrita, yo soy fariseo, hijo de fariseos, creo en la resurrección, echar para atrás, cruzarse de brazos y ver la pelea. Lo que pasa es que cada uno después lo habló por su lado, ¿no? Y ya sabemos que decían que lo querían despedazar. Yo cuando veía la historia pues me hacía varias preguntas, yo me hacía varios cuestionamientos para mí, los comparto contigo. El primero es, ¿cómo usas tú tu astucia? ¿Cómo uso yo mi astucia? Todos tenemos un poco de picardía, uno más que otro, ¿verdad? Pero todos tenemos esa astucia natural propia de los seres humanos y sobre todo de ciertas culturas. No es mala la picardía, no es mala la astucia, siempre y cuando la utilicemos para algo grande y algo mayor, para algo bueno. No utilizarla para herir, ofender o para el egoísmo de uno, sino es un don natural que una vez que se lo ofreces a Dios, Dios lo llena de gracia y lo convierte en un don maravilloso para evangelizar y proclamar, y en el caso de San Pablo hasta para salvarte la vida. Estuvimos hablando en estos días de San Pablo, de San Felipe Neri. Su instrumento era la gracia, el humor y hasta pícaro también, y consiguió grandes cosas a través de eso. O sea, ¿cómo utilizas tú y cómo utilizo yo la picardía? Segundo, Pablo no se ve como víctima. Pablo no quiere ser victimizado en ese momento, no quiere ser ejecutado. Si se hubiese visto como víctima, pobrecito yo, nunca hubiese actuado, se hubiese quedado estancado ahí. Y Pablo realmente construye, al utilizar su picardía y su conocimiento, construye su futuro, decide. Entonces, la segunda pregunta que me hacía yo en mis situaciones difíciles en mi vida y en las tuyas, ¿has tomado el papel o he tomado yo el papel de la víctima? ¿O hemos dicho, no, yo aquí voy a tomar cartas en el asunto, voy a hacer un esfuerzo, voy a hacer lo posible para salirme de esta y seguir adelante? Si tomamos el papel de víctima, ahí nadie nos puede rescatar ni nosotros mismos porque terminamos siendo pisoteados. Pero si decimos, no, yo mantengo mis luces, mi integridad, mi inteligencia, mi libertad, yo voy a tomar decisiones y salgo de la situación. Por último, Pablo conoce al Sanedrín, conoce la religiosidad de esta gente, conoce, por así decirlo, incluso la teología de esta gente. Lee la situación, la evalúa y entonces decide actuar. Y creo que es una buena gracia, por así decirlo, ¿no? Un buen don de pedirle a Dios que en vez de reaccionar o de quedarnos congelados, tomar un tiempo y mirar la situación. Tengo que conocerla, tengo que leer qué está ocurriendo, tengo que evaluar, y una vez que leí, evalué la situación, entonces decido actuar. Eso se llama discernir. Es un don que yo le pido a Dios todos los días, el don del discernimiento. Ver una situación, leerla a profundidad, evaluarla y entonces actuar. Así que en este día que escuchamos este relato tan interesante, le pedimos a nuestro querido San Pablo que nos enseñe a utilizar nuestros dones naturales, sea el humor, la picardía, el que sea, y se lo entreguemos a Dios. Que nunca nos veamos como víctimas, sino como hombres y mujeres que por poquito que sea podemos tener cierta determinación de nuestras vidas. Y tercero, le pedimos el don de discernimiento. Leer, evaluar y decidir. Que el Señor los bendiga.